Ley número 32. Juega con las fantasías de la gente. Adéntrate en el arte de la manipulación psicológica, y descubre cómo dominar las fantasías de las personas para alcanzar tus objetivos con la ley número 32 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. En este video revelador, te guiaremos a través de un viaje fascinante por el mundo de la persuasión y la influencia, donde aprenderás a utilizar las fantasías de las personas como herramientas poderosas para lograr tus metas. Desvelaremos los secretos de el poder de la narrativa. Aprende a crear historias y mensajes que apelen a las emociones y deseos más profundos de las personas, cautivando su atención y dirigiendo sus acciones hacia lo que tú deseas. La psicología de la fantasía. Descubre cómo la mente humana anhela escapar de la realidad, y cómo puedes utilizar este anhelo para crear ilusiones atractivas que las personas no podrán resistir. La manipulación sutil. Domina las técnicas de influencia indirecta para guiar a las personas hacia tus objetivos sin que se den cuenta. Siembra ideas, sugiere posibilidades y observa cómo tus ideas cobran vida en la mente de los demás. Ejemplos prácticos en acción. Observa cómo la ley número 32 se aplica en diversos escenarios de la vida real, desde el liderazgo empresarial hasta las relaciones personales. Analizaremos casos de éxito y fracasos para que puedas aprender de las experiencias de otros. Este video es invaluable para líderes. Aumenta tu influencia, motiva a tus equipos y alcanza el éxito empresarial utilizando las fantasías como herramienta de liderazgo. Emprendedores, vende más productos o servicios creando historias cautivadoras que conecten con las emociones de tus clientes potenciales. Comunicadores, domina el arte de la persuasión, y aprende a transmitir tus ideas de manera efectiva, inspirando y motivando a tu audiencia. Cualquier persona que quiera mejorar sus habilidades de interacción social, descubre cómo comprender mejor a las personas, conectar con ellas a un nivel más profundo, y lograr tus objetivos de manera más efectiva. No te pierdas este video y descubre cómo puedes convertirte en un maestro de la persuasión, y utilizar la ley número 32 para alcanzar tus metas más ambiciosas. Recuerda, suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre manipulación psicológica, poder y estrategia. Deja tus comentarios y participa en la conversación. Comparte este video con tus amigos y colegas para que ellos también puedan beneficiarse de este valioso conocimiento. Con estas estrategias, tu video tendrá un mayor impacto y llegará a una audiencia más amplia, permitiéndote compartir tu conocimiento y posicionarte como un experto en el tema. La ley 32 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, juega con las fantasías de la gente, nos enseña que la verdad, en ocasiones, puede ser un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Las personas se sienten atraídas por las fantasías, por aquello que les ofrece escape y esperanza. Esta ley nos invita a comprender las fantasías de las personas. Debemos identificar qué anhelan, qué los motiva y qué los inspira. Crear historias y mensajes cautivadores. Utilizar el poder de la narrativa para crear historias que resuenen con las fantasías de las personas y las atraigan hacia nosotros. Apelar a las emociones. Las personas se mueven más por las emociones que por la lógica. Debemos conectar con sus sentimientos para generar una conexión profunda. Ser sutiles. La manipulación no debe ser evidente. Debemos guiar a las personas hacia nuestros objetivos de manera indirecta, sin que se den cuenta. Es importante recordar que la ley 32 no se trata de engañar o manipular a las personas de manera maliciosa. Se trata de comprender sus deseos y aspiraciones, y utilizar esa comprensión para crear una conexión que nos beneficie a ambos. Ejemplos de cómo aplicar la ley 32. Un líder empresarial puede inspirar a su equipo creando una visión compartida de un futuro exitoso. Un vendedor puede aumentar sus ventas conectando el producto o servicio que ofrece con los deseos y aspiraciones del cliente. Un político puede ganar las elecciones apelando a las emociones y fantasías del electorado. La ley 32 es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos en diversos ámbitos de la vida. Sin embargo, es importante utilizarla con ética y responsabilidad, siempre teniendo en cuenta el bienestar de los demás. Recuerda, las fantasías son poderosas. Las personas se sienten atraídas por aquello que les ofrece escape y esperanza. Utiliza el poder de la narrativa, crea historias que resuenen con las fantasías de las personas. Apela a las emociones, conecta con los sentimientos de las personas para generar una conexión profunda. Sé sutil. La manipulación no debe ser evidente.
Utiliza esta ley con ética y responsabilidad, siempre ten en cuenta el bienestar de los demás. La ley 32 de las 48 leyes del poder, juega con las fantasías de la gente, ofrece diversas fortalezas que pueden ser aprovechadas para alcanzar el poder y el éxito. 1. Influencia poderosa. Al comprender y conectar con las fantasías de las personas, podemos ejercer una poderosa influencia sobre sus pensamientos, emociones y comportamientos. Esto nos permite guiarlos hacia nuestros objetivos de manera efectiva. 2. Motivación y entusiasmo. Las fantasías pueden ser un gran motivador, inspirando a las personas a actuar y alcanzar sus metas. Al apelar a sus sueños y aspiraciones, podemos generar un entusiasmo contagioso que impulse el éxito individual y colectivo. 3. Fidelización y lealtad. Cuando las personas se sienten identificadas con nuestras historias y mensajes, y cuando sus fantasías se ven reflejadas en nuestros objetivos, es más probable que desarrollen un fuerte sentido de fidelización y lealtad hacia nosotros. 4. Resolución de conflictos. La Ley 32 puede ser una herramienta valiosa para la resolución de conflictos. Al comprender las fantasías de las partes involucradas, podemos encontrar puntos en común y crear soluciones que satisfagan a todos. 5. Creatividad e innovación. Jugar con las fantasías puede estimular la creatividad y la innovación. Al desafiar la realidad y explorar nuevas posibilidades, podemos generar ideas novedosas y soluciones ingeniosas. 6. Ventajas competitivas. En el mundo empresarial, la Ley 32 puede ser utilizada para crear marcas atractivas, desarrollar campañas publicitarias efectivas y diferenciarse de la competencia. 7. Liderazgo inspirador. Los líderes que saben conectar con las fantasías de sus seguidores pueden inspirarlos a alcanzar grandes logros, y crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. 8. Relaciones interpersonales más profundas. Al comprender las fantasías de las personas, podemos establecer conexiones más profundas y significativas con ellas, fortaleciendo nuestras relaciones personales y profesionales. 9. Superación personal. La Ley 32 puede ser utilizada para identificar nuestras propias fantasías, y utilizarlas como motivadores para alcanzar nuestras metas personales y profesionales. 10. Entretenimiento y diversión. Jugar con las fantasías es esencial para el entretenimiento y la diversión. Al crear historias y experiencias que cautiven la imaginación de las personas, podemos generar alegría y satisfacción. Es importante destacar que la aplicación de la Ley 32 debe hacerse de manera ética y responsable, siempre teniendo en cuenta el bienestar de los demás. No se trata de manipular o engañar a las personas, sino de comprender sus deseos y aspiraciones para crear conexiones beneficiosas para todos. En resumen, la Ley 32 ofrece una serie de fortalezas que pueden ser utilizadas para alcanzar el poder, el éxito y la felicidad en diversos aspectos de la vida. Al comprender y conectar con las fantasías de las personas, podemos abrir un mundo de posibilidades y lograr resultados extraordinarios. La Ley 32 de las 48 leyes del poder, juega con las fantasías de la gente, abre un abanico de oportunidades para aquellos que saben aplicarla de manera estratégica y responsable. A continuación, se detallan algunas de las oportunidades más relevantes. 1. Liderazgo efectivo. Los líderes que comprenden las fantasías de sus seguidores pueden inspirarlos, motivarlos y guiarlos hacia el logro de objetivos comunes. Esto puede traducirse en mayor productividad, mejor trabajo en equipo y un ambiente laboral más positivo. 2. Comunicación persuasiva. Al conectar con las fantasías de la audiencia, podemos comunicar nuestras ideas de manera más efectiva, logrando mayor impacto y receptividad. Esto es especialmente útil en áreas como la política, las ventas, el marketing y la educación. 3. Relaciones sólidas. La Ley 32 nos permite establecer conexiones más profundas y significativas con las personas al comprender sus deseos, aspiraciones y motivaciones. Esto puede fortalecer las relaciones personales, profesionales y comerciales. 4. Creatividad e innovación. Jugar con las fantasías estimula el pensamiento creativo y la generación de ideas novedosas. Esto puede ser beneficioso en diversos ámbitos, como el desarrollo de productos, la resolución de problemas y la creación de contenido artístico. 5. Ventajas comerciales. Las empresas que saben apelar a las fantasías de sus clientes pueden diferenciarse de la competencia, aumentar sus ventas y fidelizar a su público objetivo. Esto se logra a través de estrategias de marketing, branding y publicidad efectivas. 6.
Superación personal. Al comprender nuestras propias fantasías, podemos identificar nuestras metas y motivaciones, lo que nos impulsa a tomar acción y alcanzar nuestros sueños. La Ley 32 nos brinda herramientas para el crecimiento personal y la realización de nuestros objetivos. 7. Entretenimiento cautivador. La industria del entretenimiento se basa en la creación de historias y experiencias que cautiven las fantasías del público. Dominar la Ley 32 permite desarrollar contenido atractivo para diversos segmentos de la población. 8. Resolución de conflictos. Al comprender las fantasías de las partes involucradas en un conflicto, podemos encontrar puntos en común y crear soluciones que satisfagan a todos. Esto es particularmente útil en áreas como la mediación, la negociación y la diplomacia. 9. Bienestar social. La Ley 32 puede ser utilizada para promover el bienestar social al crear campañas de sensibilización, fomentar la participación ciudadana y generar un sentido de comunidad. 10. Impacto positivo. En general, la aplicación responsable de la Ley 32 puede generar un impacto positivo en diversos aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta el ámbito profesional y social. Es importante recordar que la clave para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la Ley 32 radica en la ética y la responsabilidad. Debemos utilizarla para comprender a las personas, conectar con ellas y crear relaciones beneficiosas para todos, sin recurrir a la manipulación o el engaño. Al aplicar la Ley 32 de manera consciente y estratégica, podemos abrir un mundo de posibilidades para alcanzar el éxito, la felicidad y un impacto positivo en el mundo. Si bien la Ley 32 juega con las fantasías de la gente, de las 48 leyes del poder ofrece diversas fortalezas y oportunidades, también es importante considerar sus debilidades potenciales. 1. Efectos temporales. El impacto de apelar a las fantasías puede ser temporal. Si no se sustenta con acciones concretas y resultados tangibles, las personas pueden desilusionarse y perder interés. 2. Falta de autenticidad. Si la conexión con las fantasías se percibe como artificial o manipuladora, puede generar desconfianza y rechazo. La autenticidad y la transparencia son claves para mantener relaciones duraderas. 3. Dependencia emocional. Excesiva dependencia de las fantasías puede generar dependencia emocional y dificultad para afrontar la realidad. Es importante fomentar el equilibrio entre la fantasía y la realidad. 4. Riesgo de engaño. La línea entre motivar con fantasías y engañar puede ser difusa. Es crucial actuar con ética y responsabilidad para evitar dañar a las personas. 5. Abuso de poder. La Ley 32, en manos equivocadas, puede ser utilizada para el control y la manipulación. Es fundamental emplearla con fines positivos y respetuosos. 6. Dificultad de medición. El impacto de la Ley 32 puede ser difícil de medir cuantitativamente. Se requiere de análisis cualitativos y de una evaluación profunda de las relaciones y los resultados obtenidos. 7. Limitaciones culturales. La efectividad de la Ley 32 puede variar según el contexto cultural. Es importante comprender las sensibilidades y valores de cada grupo social antes de aplicarla. 8. Posibles reacciones negativas. Algunas personas pueden reaccionar negativamente a las estrategias basadas en fantasías, percibiéndolas como infantiles o irreales. Es necesario evaluar el contexto y la audiencia antes de utilizar esta ley. 9. Desafíos en la implementación. Poner en práctica la Ley 32 requiere creatividad, inteligencia emocional y habilidades de comunicación efectivas. No es una estrategia simple ni accesible para todos. 10. Riesgo de fracaso. Si no se aplica de manera adecuada, la Ley 32 puede generar el efecto contrario al deseado, dañando relaciones y perjudicando objetivos. En resumen, la Ley 32 es una herramienta poderosa que, utilizada con cautela y ética, puede abrir un mundo de posibilidades. Sin embargo, es esencial ser consciente de sus debilidades y limitaciones para evitar consecuencias negativas. La clave para aprovechar al máximo esta ley radica en el equilibrio, la responsabilidad y la comprensión profunda de las personas con las que interactuamos. Si bien la Ley 32 juega con las fantasías de la gente, de las 48 leyes del poder puede ser una herramienta poderosa para alcanzar el poder y el éxito, también presenta ciertas amenazas que deben considerarse cuidadosamente. 1. Manipulación y engaño. La línea entre inspirar y manipular puede ser difusa.
Si se utiliza la Ley 32 de manera deshonesta para engañar o controlar a las personas, puede dañar relaciones, generar resentimiento y erosionar la confianza. 2. Desconexión de la realidad. Un enfoque excesivo en las fantasías puede llevar a las personas a desconectarse de la realidad, dificultando la toma de decisiones acertadas y la resolución de problemas concretos. Es importante mantener un equilibrio entre la fantasía y la realidad. 3. Dependencia emocional. Si las personas se vuelven demasiado dependientes de las fantasías para su motivación y bienestar, pueden tener dificultades para enfrentar la realidad y superar desafíos sin apoyo externo. 4. Vulnerabilidad a la explotación. Aquellos que dependen en gran medida de las fantasías pueden ser más vulnerables a la explotación por parte de personas que buscan aprovecharse de sus sueños y deseos. 5. Daño a la reputación. Si se descubre que se está utilizando la Ley 32 de manera manipuladora o engañosa, la reputación personal o profesional puede verse seriamente afectada. 6. Percepción negativa. Algunas personas pueden ver la aplicación de esta ley como algo cínico o inmoral, lo que puede generar desconfianza y rechazo. 7. Dificultad para mantener relaciones genuinas. Basar las relaciones únicamente en fantasías puede dificultar la construcción de conexiones profundas y auténticas con los demás. La confianza y la honestidad son pilares fundamentales para relaciones duraderas. 8. Posibles consecuencias legales. En algunos casos, el uso indebido de la Ley 32 para manipular o engañar a las personas puede tener consecuencias legales, especialmente si se incurre en fraude o estafa. 9. Impacto en la salud mental. Un enfoque excesivo en las fantasías puede tener un impacto negativo en la salud mental, generando ansiedad, depresión y desconexión de la realidad. 10. Desafío para la autorrealización. Si las fantasías no se traducen en acciones concretas y metas alcanzables, pueden convertirse en un obstáculo para la autorrealización y el crecimiento personal. Es crucial utilizar la Ley 32 con ética, responsabilidad y conciencia de sus potenciales amenazas. Se debe buscar el bienestar de las personas involucradas, y evitar cualquier forma de manipulación o engaño. En definitiva, la Ley 32 puede ser una herramienta valiosa para alcanzar objetivos, pero su aplicación debe hacerse con cautela, y con un enfoque ético para evitar consecuencias negativas. Recuerda, suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre manipulación psicológica, poder y estrategia. Deja tus comentarios y participa en la conversación. Comparte este video con tus amigos y colegas para que ellos también puedan beneficiarse de este valioso conocimiento. Si te gustó este video, te invito a ver otros de nuestro canal sobre psicología. Descubre los secretos del comportamiento humano y aprende a leer la mente de las personas. Persuasión. Domina las técnicas de influencia y aprende a convencer a cualquiera. Liderazgo. Desarrolla las habilidades necesarias para convertirte en un líder inspirador. Éxito. Aprende los principios y estrategias para alcanzar tus metas, y alcanzar el éxito en todos los aspectos de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que el conocimiento es poder. Úsalo sabiamente. Hasta la próxima.